Un millonario le pidió que fingiera ser su novia por 5 minutos. Lo que ella hizo lo dejó en shock. La lluvia golpeaba los ventanales del Gran Hotel Mirador con una insistencia casi hipnótica, como si el cielo quisiera borrar las huellas de la ciudad. El vestíbulo, todo mármol tibio y lámparas doradas, olía a cuero recién pulido y a café fuerte. Isabela pasaba un paño por la superficie de una mesa baja, concentrada en que el cristal quedara sin una sola marca. Tenía las manos frías y la espalda recta, como si cada movimiento fuera una forma de sostenerse en pie. El reloj del mostrador marcó una hora redonda justo cuando la puerta giratoria escupió viento de perfume caro y urgencia. Él entró con paso decidido, abrigo oscuro sobre trajes de líneas impecables, la mirada afilada de quien siempre sabe a dónde va. No preguntó por la gerencia ni se detuvo en recepción. Fue hacia Isabela como si la hubiese estado buscando desde antes de conocer su nombre. Lo primero que ella notó no fue la belleza del rostro ni o preco do reloj, sino a forma como él le respiró, hondo, como quien se prepara para saltar. «Necesito que finja ser mi novia». 5 minutos, dijo él, bajo, rápido, como si el tiempo fuera una pared que se cerraba sobre ambos. Isabela parpadeó. Sintió que la sangre le subía a las mejillas y luego le bajaba, dejándole un frío detrás de la nuca. En la esquina del lobby, 2 fotógrafos armaban sus cámaras. Y junto al piano, una mujer alta, de rojo, observaba todo con sonrisa de cuchillo. En la solapa del hombre había una gota de lluvia que se resistía a caer. 5 minutos. ¿Qué clase de vida necesitaba rescates tan extraños? ¿Por qué yo? Logró decir. Porque me miraste a los ojos sin bajar la cabeza, contestó él, sin vacilar. Y porque confío en tu intuición. Entonces ella escuchó el murmullo crecer como marea. Los flashes hicieron una pequeña estrella detrás del cristal. La mujer de rojo comenzó a acercarse con paso felino. Algo en el pecho de Isabela, orgullo, necesidad, tal vez cansancio de ser invisible, dijo ahora o nunca. Dejó el paño, respiró como antes de entrar en un agua muy fría y dio un paso hacia él. Se tomó de su brazo con naturalidad aprendida en Nenuma parte, como si llevara años aguardando ese gesto. La música del piano pareció cambiar de tono, las conversaciones se redujeron a susurros y la mujer de rojo detuvo el paso con un gesto incrédulo. El hombre, que aún era un desconocido, relajó los hombros apenas una fracción. Ella se acercó a su oído y pronunció despacio. «Si voy a ser tu mentira, por favor no me faltes la verdad a mí». Él la miró como si no hubiese previsto esa frase. Un destello de sorpresa, casi ternura, cruzó sus ojos. Con la otra mano, cubrió la de ella, cálida y firme, y se giró hacia el lobby entero con una sonrisa compuesta, profesional, ensayada en 1000 salones. A su alrededor, se acomodaron pequeños silencios en los que cabía cualquier historia. Isabela, que hasta ese minuto era solo una camarera con cuentas por pagar, sintió un temblor distinto, ni miedo ni euforia, el presentimiento de un camino que se abre sin mapa. La mujer de rojo llegó junto a ellos, fina, cortante, y lo saludó por su nombre, Adrián. El apellido no fue necesario, el eco en la sala lo hizo famoso sin decirlo. Adrián mantuvo el brazo de Isabela con una delicadeza que no parecía parte de una estrategia, sino de un cuidado verdadero. «No te esperaba tan acompañada», dijo la mujer de rojo, clavando un vistazo inquisitivo en la mano de Isabela. «Las mejores sorpresas son las que no se anuncian», respondió él, con una serenidad que mintió por ambos. Isabela sostuvo la mirada sin enfrentarse, aprendiendo, en segundos, el idioma del escenario. Los fotógrafos buscaron ángulos, un camarero tropezó con su propio nerviosismo, y la lluvia siguió escribiendo diagonales en el vidrio. En ese instante, Isabela comprendió que 5 minutos pueden ser más largos que un invierno si se está en el lugar correcto, al lado de la persona equivocada. O al revés. Si alguna vez sentiste que un solo gesto puede cambiar el rumbo de una vida, acompáñanos en esta historia. Hay momentos que merecen ser vividos hasta el último latido. Quédate cerca, y si te conmueve esta verdad, suscríbete para no perder lo que está por suceder. A veces la fortuna no está en el dinero, sino en la decisión de atreverse. La mujer de rojo inclinó la cabeza, midió el silencio, y disparó una pregunta que olía a trampa.
Adrián respondió con elegancia. Isabela, con escucha atenta, añadió una risa breve que sonó auténtica. Algo en el aire cambió de peso. Había llegado la parte peligrosa, sostener una mentira lo bastante bien como para que revelara otra cosa, algo que ninguno se atrevía a nombrar. Y mientras los flashes delineaban el contorno de su nueva identidad, Isabela notó el latido de Adrián bajo la tela del traje. No era el compás exacto de un millonario acostumbrado a ganar, sino el de un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, se estaba jugando algo que el dinero no compra. Y así, con la ciudad entera golpeando en lluvia y los ojos del vestíbulo fijos en ellos, la farsa echó raíces. Lo que quedaba por descubrir, y lo harían muy pronto, era cuánto de farsa sobreviviría cuando llegaran los nombres, los recuerdos y las heridas que no se ven desde afuera. Porque la mujer de rojo no había venido sola, y los 5 minutos apenas estaban empezando. La cena privada no estaba en los planes de Isabela cuando aceptó aquel trato improvisado, pero Adrián, con la naturalidad de quien está acostumbrado a que sus decisiones se obedezcan, le susurró al oído que necesitaba prolongar el papel un poco más. «Será rápido», prometió. No sonaba como una petición, sino como una orden revestida de cortesía. Ella, que todavía sentía el calor de las miradas curiosas del vestíbulo, dudó, pero un impulso extraño, mezcla de desafío y curiosidad, le impidió decir que no. El restaurante del último piso del hotel parecía otro mundo. Alfombras gruesas, cristales que dejaban ver una ciudad nocturna y luminosa, camareros que se movían como sombras entrenadas para no interrumpir conversaciones importantes. Adrián le retiró la silla con un gesto impecable. Era un caballero, sí, pero no de los que se esfuerzan, en el todo parecía natural, como si hubiera nacido en salones así. Isabela, en cambio, sentía que cada cubierto brillaba demasiado, que las copas eran frágiles hasta el peligro y que su vestido, el mismo con el que trabajaba, era una confesión silenciosa de que no pertenecía allí. Sin embargo, decidió aferrarse a su papel. Si iba a fingir, lo haría bien. Se sentó erguida, sonrió cuando él lo hizo, y permitió que su mirada se perdiera en la vista, como si estuviera acostumbrada a cenas con panoramas así. «La mujer de rojo», comenzó ella, casi en un susurro. «Mi exprometida», respondió Adrián, sirviéndose agua. Un capítulo cerrado, que no parece querer quedarse en el pasado. Isabela arqueó una ceja. No me pareció que estuviera feliz de verme. No lo estaba, él sonrió con un matiz de ironía. Pero sí estaba interesada. Tú, la descolocaste. Las palabras de Adrián tenían el filo suave de quien sabe manipular un tablero. Ella lo observó, intentando descifrar si esa atención hacia su actuación era auténtica o si solo era gratitud calculada. Entre ellos, el silencio se volvió cómodo, y ese era un lujo peligroso. El camarero llegó con una botella de vino que Isabela jamás habría podido pagar. La sirvieron primero a ella, y notó que Adrián la miraba mientras lo hacía, como evaluando una reacción. Ella bebió un sorbo sin titubear, recordando una lección que no sabía cuándo había aprendido: nunca dejar que te vean intimidada. ¿Y qué gana usted con todo esto, señor Salvatierra?, preguntó, probando la textura de su nombre en la boca. Él apoyó los codos sobre la mesa, acercándose apenas. Por ahora, credibilidad. Y una aliada que no esperaba. Sus ojos se cruzaron por un instante más largo de lo prudente. No había coqueteo evidente, pero sí un reconocimiento silencioso, dos personas que, de formas distintas, sabían moverse en terrenos ajenos sin perderse. La cena transcurrió con conversaciones ligeras intercaladas con momentos de observación mutua. Cada palabra, cada gesto, era parte de una coreografía que ambos estaban improvisando y que, sin saberlo, comenzaba a salirse del guión inicial. Cuando el postre llegó, Adrián inclinó la cabeza y dijo: «Mañana hay un evento importante. Me gustaría que me acompañaras». Isabela soltó una risa breve. «¿Otro papel?». «El mismo. Pero, quizá más convincente». Ella lo miró, evaluando si aquello era una invitación o una trampa. La ciudad, al otro lado del cristal, parpadeaba como un secreto a punto de revelarse. Lo que no podía saber era qué decir, que sí significaría abrir una puerta que no podría volver a cerrar. Mientras se despedían en el ascensor,
El reflejo de ambos en las paredes de acero parecía el de una pareja de verdad. Adrián, serio, guardaba silencio, y ella se descubrió preguntándose qué pensaría él si supiera quién era realmente. No que trabajaba en el hotel, sino quién era cuando nadie la veía. Cuando las puertas se abrieron, una ráfaga de perfume ajeno y risas lejanas les recordó que el mundo fuera de esa cápsula metálica no estaba esperando a que ellos decidieran. Y sin embargo, algo había empezado a moverse, lento pero implacable, bajo la superficie de los 5 minutos iniciales. Al salir, Isabela se dijo a sí misma que lo haría una última vez. Una mentira más. Después, volvería a su vida. Pero las mentiras, igual que ciertas miradas, tienen la costumbre de no quedarse quietas. La mañana siguiente amaneció con un cielo limpio, pero el aire traía ese filo seco que anunciaba que el invierno no se había ido. Isabela se despertó antes del amanecer, con la sensación de que aún escuchaba el eco de las palabras de Adrián en el ascensor. «Mañana hay un evento importante, más convincente», le había dicho. No había intercambiado su número, pero él había dejado claro que sabía cómo encontrarla. En el hotel, su jornada transcurría como siempre: bandejas de café, pedidos urgentes, pasos medidos por pasillos alfombrados. Sin embargo, algo en la rutina estaba roto. Cada sonido, cada voz, le parecía anticipar su llegada. Y llegó. No con la discreción de un cliente habitual, sino con la precisión calculada de quien sabe que todos van a mirarlo. Un traje gris claro, camisa abierta al cuello, sonrisa medida. En la mano, una pequeña caja. «Para ti», dijo, colocándola sobre la barra del servicio de limpieza donde ella estaba dejando copas. Isabela dudó antes de abrirla. Dentro, un vestido de seda color esmeralda, acompañado de un par de zapatos negros con un tacón que parecía desafiar las leyes de la comodidad. «El evento de esta noche», explicó Adrián. «Si vamos a convencerlos, tienes que parecer que siempre perteneciste a ese lugar». Ella lo miró a los ojos, buscando señales de burla o condescendencia. No encontró ninguna. Solo esa firmeza que él usaba como carta de presentación. «¿Y si no voy?», preguntó, probando su reacción. «Entonces habrás ganado tu libertad, y yo perderé más de lo que imaginas». No dio explicaciones, y eso solo aumentó su curiosidad. La tarde la encontró frente a un espejo, probándose aquel vestido. Nunca había usado algo así. La tela caía con una naturalidad peligrosa, como si la invitara a moverse con más lentitud. Los zapatos la obligaban a alargar la espalda, y el reflejo que le devolvía el espejo no parecía el suyo. Por un momento, pensó en no ir. Pero recordó la manera en que la mujer de rojo había mirado su mano sobre el brazo de Adrián, y algo en ella quiso ganar ese duelo silencioso. El evento se celebraba en una mansión a las afueras, iluminada como si la noche fuera solo un rumor. Adrián la esperaba junto a la entrada, impecable, y cuando la vio, algo en su expresión se suavizó. No dijo «estás hermosa», simplemente le ofreció el brazo y murmuró: «Recuerda, todos creen que eres importante para mí». Dentro, la música en vivo se mezclaba con conversaciones y el tintinear de copas. Los ojos se posaban en ellos con la precisión de un cuchillo. Adrián la presentó a socios, inversores y amigos de apellido largo. Ella sonreía, saludaba, y por momentos se sorprendía respondiendo con naturalidad a preguntas que nunca había imaginado. Pero las mentiras, igual que el vino que corría en las copas, se multiplican rápido. Cuando un periodista se acercó con una libreta, Adrián, sin dudar, dijo: «Mi pareja, Isabela». No amiga, no acompañante, pareja. Y en ese instante, lo que había empezado como un papel improvisado se convirtió en un personaje con nombre y peso propio. Ella sostuvo la mirada del periodista, y en lugar de negarlo, deslizó la mano sobre el hombro de Adrián. Lo sintió tensarse apenas, y supo que lo había tomado por sorpresa. Pero también supo que, de alguna manera, había tomado el control de la escena. Entre risas y saludos, se inclinó hacia él y susurró: «Creo que tu mentira se está volviendo mía también». Él no respondió, pero la forma en que la miró fue suficiente para que entendiera que, aunque el trato inicial seguía vigente, había entrado en un territorio del que ninguno iba a salir igual.
La noche avanzaba, y la línea entre fingir y sentir se volvía más fina, casi invisible. Lo que Isabela no podía imaginar era que, fuera de esas paredes doradas, ya se estaban moviendo piezas para que todo se derrumbara. El amanecer siguiente no tuvo el brillo de las lámparas ni el murmullo refinado de la noche anterior. Para Isabela, comenzó con el olor a café recalentado y el sonido de una llave que giraba en la puerta de un pequeño apartamento alquilado en las afueras. Allí no había mármol ni copas de cristal, solo paredes con pintura descascarada y un ventanal que dejaba pasar corrientes de aire frío. Su madre, sentada en una silla junto a la cocina, hojeaba un viejo libro de recetas que apenas podía leer. La tos seca que escapó de sus labios recordaba a Isabela porque trabajaba jornadas dobles. Cada medicamento, cada factura de electricidad, cada bolsa de comida dependía de ella. La noche con Adrián parecía un espejismo. Allí, entre perfumes caros y voces medidas, ella había sentido por unas horas que pertenecía a otro mundo. Aquí, la realidad la envolvía con la crudeza habitual. Se quitó los zapatos elegantes, guardados en una bolsa de tela, y volvió a ponerse las zapatillas gastadas. Al otro lado de la ciudad, Adrián abría las cortinas de un ático que dominaba el horizonte. El sol se reflejaba en superficies de cristal y acero, y una cafetera automática dejaba caer un aroma intenso en el aire. Su teléfono vibraba con mensajes de socios, confirmaciones de reuniones, alertas de la prensa financiera. Él vivía rodeado de decisiones que movían cifras millonarias, pero su mente volvía, con una insistencia extraña, a la imagen de Isabela en el vestido esmeralda. Para ella, el lujo había sido un préstamo momentáneo, para él era un peso constante. No podían ser más distintos, y sin embargo, algo en la brecha que los separaba parecía atraerlos. Esa tarde, de regreso al hotel, Isabela encontró a Adrián esperándola. No vestía traje, sino una camisa simple y pantalones oscuros, aunque en el todo seguía pareciendo cuidadosamente calculado. «Necesito que me acompañes otra vez», dijo sin rodeos. «¿Y esta vez qué excusa usarás?», preguntó ella, cruzándose de brazos. «Ninguna. Quiero que vengas porque confío en ti». La palabra confío quedó flotando entre ambos. Ella quiso reír, pero no lo hizo. En su mundo, la confianza era algo que se ganaba con años. En el suyo, parecía darse con un par de encuentros. Mientras caminaban hacia la salida, Isabela se preguntó si estaba comenzando a disfrutar el papel que había jurado abandonar. Afuera, el aire frío les arrancó un escalofrío simultáneo, y por un instante, parecieron dos personas normales compartiendo una tarde cualquiera. Miró de reojo su perfil, serio, concentrado, como si siempre estuviera calculando la próxima jugada. Y, sin saber por qué, sintió la tentación de preguntarle: ¿de verdad crees que un mundo como el tuyo y uno como el mío pueden unirse sin destrozarse? Una pregunta que quizás no esperaba respuesta, pero que dejó en el aire algo más que duda. Dejó la puerta abierta a un vínculo que podría costarles más que reputación. Si tú estuvieras en su lugar, ¿crees que esas diferencias podrían unirlos, o acabarían separándolos para siempre? La mirada de Adrián, al escucharla, no fue de desconcierto ni de molestia, sino de algo más peligroso, interés genuino. Y en ese instante, Isabela comprendió que quizá él también estaba dispuesto a cruzar la línea que separaba sus mundos. La invitación llegó como un susurro entre las conversaciones del vestíbulo, un evento benéfico organizado por una de las familias más influyentes de la ciudad. Adrián, fiel a su estilo, no le dio a Isabela mucho margen para decidir. Simplemente apareció con un vestido color marfil y un sobre con el nombre de ambos en letras doradas. El salón del evento era un derroche de opulencia, lámparas de cristal suspendidas como constelaciones, mesas cubiertas de manteles que parecían seda, y una orquesta llenando el aire con melodías suaves. Isabela entró tomada del brazo de Adrián, consciente de cada mirada que se posaba sobre ellos. No era paranoia, la gente los observaba, algunos con curiosidad genuina, otros con esa mezcla de juicio y cálculo que se esconde detrás de sonrisas impecables. Durante la primera hora, todo fluyó con la naturalidad del papel que ya habían ensayado sin ensayarlo. Él le presentaba socios y conocidos, ella respondía con sonrisas y frases medidas. Pero la calma se quebró en un instante. Un hombre de traje oscuro,
con una copa de whisky en la mano, se acercó con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Era uno de los inversionistas más antiguos del círculo de Adrián. Así que esta es la famosa Isabela, dijo, dejando que la frase se impregnara de ironía. Adrián, debo decir que tienes un gusto curioso. El silencio alrededor se volvió más denso. Isabela sintió como varias conversaciones cercanas se detenían para escuchar. El hombre no se detuvo ahí. Supongo que no importa de dónde venga alguien mientras sepa cómo comportarse en público, aunque a veces, ni eso es suficiente. El golpe fue sutil, pero lo bastante directo para que Isabela entendiera que se refería a su origen, a lo que él imaginaba que era su verdadera clase social. Una punzada de vergüenza le subió por el cuello, pero antes de que pudiera responder, sintió que la mano de Adrián apretaba la suya con firmeza. Le agradecería, dijo Adrián, con una calma tan medida que cortaba el aire, que mida sus palabras. Isabela no necesita probarle nada a nadie aquí. El murmullo se reanudó de inmediato, más intenso. El hombre del whisky arqueó una ceja, sorprendido por la defensa pública, y se retiró con un gesto forzado. Isabela lo observó alejarse, aún procesando lo que acababa de pasar. No tenías que hacer eso, murmuró, intentando recuperar el control de su voz. Claro que sí, respondió él, sin apartar la mirada de ella. Si aceptaste estar a mi lado, no voy a permitir que nadie te falte al respeto. La música volvió a envolverlos, pero para Isabela, el ritmo había cambiado. No se trataba solo de fingir, en ese momento, sintió que Adrián no estaba defendiendo un papel, sino a ella. Y eso, en su mundo, era mucho más peligroso que cualquier mentira. El resto de la noche transcurrió con una tensión invisible entre ambos. La defensa de Adrián había abierto una grieta en la fachada que mantenían. Ya no eran solo aliados en una mentira, sino dos personas que, aunque no lo dijeran, empezaban a importar el uno al otro. Al salir del evento, la brisa fría le recordó que no debía confundirse. Una cosa era recibir su apoyo en público, otra muy distinta, creer que esa defensa significaba algo más. Y sin embargo, cuando subieron al coche y él, sin pensarlo, le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, Isabela sintió que algo se estaba moviendo bajo la superficie, algo que sería imposible detener. El coche se deslizó por las avenidas iluminadas, con el murmullo lejano del tráfico filtrándose a través de los vidrios polarizados. Isabela, en silencio, observaba cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal, como si fueran diminutas explosiones atrapadas en un bucle. Adrián conducía con la misma concentración que mostraba en todo, manos firmes, mirada fija, respiración controlada. En algún momento, él recibió una llamada y activó el altavoz sin dejar de manejar. La voz al otro lado era masculina, baja y cargada de urgencia. No deberíamos reunirnos aquí, Adrián. Él ya sabe. Entonces no tenemos tiempo, respondió él, con un tono seco que Isabela no le había escuchado antes. Haz lo que te pedí. La llamada terminó sin despedidas. Isabela no preguntó, pero el silencio que quedó después le habló más que cualquier explicación. Había un él que parecía peligroso, y un lo que te pedí que no sonaba a favor de nadie más que de Adrián. Al llegar al hotel, Adrián le pidió que lo acompañara a una sala de reuniones privada. Era tarde, y el lugar estaba vacío, salvo por una carpeta gruesa sobre la mesa. La empujó hacia ella. Si vas a seguir a mi lado, hay cosas que necesitas saber. Isabela, aún recelosa, abrió la carpeta. Documentos, recortes de prensa, fotografías tomadas desde lejos. Rostros de hombres trajeados, lugares que parecían oficinas y almacenes, cifras anotadas al margen. Estos son mis competidores, y algunos enemigos, dijo él, apoyando ambas manos sobre la mesa. No todos juegan limpio. Uno de ellos tiene razones para querer verme caer. ¿Y yo qué pinto en todo esto?, preguntó ella, cerrando la carpeta con un golpe seco. Porque ahora, todos piensan que eres parte de mi vida. Y eso te convierte en un blanco. Isabela lo miró con incredulidad. No sabía si sentirse halagada, insultada o asustada. La idea de estar en medio de una guerra que no entendía le revolvía el estómago. Yo no pedí esto, Adrián.
Tampoco pedí encontrarte. Y sin embargo, aquí estamos. La tensión en la sala era densa, pero no era solo miedo. Había algo más, algo que surgía cuando la miraba con esa mezcla de control y vulnerabilidad que no encajaba con su imagen pública. De vuelta a su apartamento, esa noche Isabela no pudo dormir. El eco de la conversación resonaba en su cabeza. ¿Era una advertencia o una forma de mantenerla cerca? Afuera, la ciudad parecía tranquila, pero ella intuía que bajo esa calma se movían corrientes oscuras. Y sin saberlo, ya estaba demasiado cerca del centro. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, una silueta femenina observaba unas fotos recientes de Adrián y Isabela. Sus labios dibujaron una sonrisa que no tenía nada de alegría. Era la mujer de rojo. Y lo que estaba por hacer no era un simple juego, era una declaración de guerra. La amenaza seguía flotando en el aire, invisible pero pesada, cuando Adrián la llamó 2 días después. No fue para hablar de enemigos ni para darle advertencias, sino para invitarla a cenar en un pequeño restaurante escondido entre calles adoquinadas, lejos de los salones y de las miradas indiscretas. Isabela llegó con un vestido sencillo y una chaqueta que la protegía del viento. No esperaba lujo, y al entrar se sorprendió. El lugar era acogedor, con mesas de madera, velas encendidas y el olor a pan recién horneado. Adrián ya estaba allí, sin traje, con la camisa remangada y el cabello un poco desordenado, como si por una vez hubiera bajado la guardia. «Aquí no nos conoce nadie», dijo él, levantándose para apartarle la silla. «No hace falta fingir». Ella sonrió con cautela. «¿Y si resulta que me gustas más sin fingir?». Él la miró por un segundo más del necesario antes de responder. «Entonces, tendré que portarme bien». La cena fue distinta a cualquier otra que hubieran compartido. Hablaron de música, de películas antiguas, de libros que ninguno había terminado. Entre risas y gestos, Isabela descubrió que Adrián sabía imitar a la perfección a ciertos políticos locales, y él se enteró de que ella podía cocinar un guiso con 3 ingredientes y hacerlo parecer un banquete. Hubo un momento, mientras compartían un postre, en el que se quedaron en silencio, simplemente mirándose. No era incómodo. Era otra cosa. Algo que no necesitaba palabras para ser entendido. ¿Sabes?, dijo ella, bajando la mirada al café. «No recuerdo la última vez que me reí así». «Yo tampoco», contestó él, y había una sinceridad nueva en su voz. «Y no sabes lo que eso significa para mí». La noche los encontró caminando juntos por una calle iluminada por faroles antiguos. Sin fotógrafos, sin trajes, sin público. Solo ellos y el sonido de sus pasos. Adrián, casi sin darse cuenta, tomó su mano. Ella no la retiró. Pero la calma es frágil. A media cuadra, una figura se detuvo a su paso, un hombre alto, con un sobre en la mano. Lo entregó a Adrián sin una palabra y se marchó. Dentro, había una sola fotografía, Isabela saliendo de su apartamento, tomada desde un ángulo lejano, con fecha y hora en la esquina. Adrián la guardó de inmediato, intentando que ella no la viera. No lo consiguió. «¿Qué es eso?», preguntó, deteniéndose. «Nada que deba preocuparte». «Ya estoy preocupada». El momento ligero se quebró. Adrián la miró con algo que parecía frustración mezclada con miedo. No dijo más, pero su mano apretó la de ella con más fuerza, como si no quisiera dejarla ir. Esa noche, al despedirse, no hubo beso ni promesas. Solo un silencio denso que dejaba claro que lo que habían empezado a sentir estaba en peligro, y que la línea entre el acuerdo y algo real se había vuelto demasiado fina para no cruzarla. La mujer de rojo, Luciana, observaba desde la terraza de un ático privado las luces de la ciudad, con una copa de vino que giraba lentamente entre sus dedos. Sobre la mesa, una carpeta abierta mostraba fotografías recientes de Isabela, en el hotel, en el evento benéfico, caminando junto a Adrián. Cada imagen era una pieza de un rompecabezas que ella estaba dispuesta a completar, sin importar el costo. «No basta con apartarla», dijo a alguien al teléfono, su voz suave pero cortante. «Quiero que todos sepan quién es, y quién no es». Mientras tanto, Isabela intentaba retomar su rutina. En el vestíbulo del hotel,
Sonreía a los huéspedes y llevaba bandejas de café como si nada hubiera cambiado. Pero el peso de la fotografía entregada por aquel desconocido seguía clavado en su mente. No sabía si la amenaza venía de un rival de Adrián o de algo más personal. Esa tarde, él apareció sin aviso, como siempre. Llevaba el ceño fruncido, el gesto tenso. «Tenemos que hablar», dijo, tomándola del brazo y guiándola a un rincón apartado. «Luciana está moviendo piezas. No es solo curiosidad, es una cacería». «¿Por qué?», preguntó ella, con el corazón acelerado. «Porque te ve como una debilidad mía. Y en su mundo, las debilidades se destruyen». Adrián rara vez mostraba miedo, pero esa vez sus palabras tenían un filo distinto. Antes de que pudiera explicar más, un periodista apareció con un bloc de notas y una sonrisa demasiado afilada para ser amable. «Señor Salvatierra, ¿es cierto que su nueva pareja trabajaba en este mismo hotel antes de conocerlo?». El silencio fue un golpe. Isabela sintió que todas las miradas cercanas se clavaban en ella. Adrián respondió con una calma tensa. «Mi vida personal no está en venta». Pero sabía que esa respuesta no cerraba la puerta. Al contrario, la abría a más especulaciones. El periodista se alejó satisfecho, como si ya hubiera conseguido lo que buscaba. Esa noche, Adrián citó a Isabela en su apartamento. Desde las alturas del ventanal, la ciudad parecía tranquila, pero él sabía que era solo una ilusión. «Luciana va a intentar exponer cada detalle de tu vida. Y no le importará destruirte en el proceso». «Mi vida no es un escándalo», replicó ella, con una mezcla de orgullo y rabia. «No tengo nada que ocultar. En su mundo, no se trata de la verdad, sino de la historia que puedan contar». Por un momento, se miraron en silencio. La distancia física entre ellos se acortó sin que ninguno lo planeara. Él alzó una mano y le apartó un mechón de cabello del rostro. «No voy a dejar que te toque», susurró, y no estaba hablando solo de Luciana. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo instante, Luciana recibía un mensaje en su teléfono. «Todo listo. Mañana sabrá quién es de verdad». La mujer de rojo, Luciana, observaba desde la terraza de un ático privado las luces de la ciudad, con una copa de vino que giraba lentamente entre sus dedos. Sobre la mesa, una carpeta abierta mostraba fotografías recientes de Isabela, en el hotel, en el evento benéfico, caminando junto a Adrián. Cada imagen era una pieza de un rompecabezas que ella estaba dispuesta a completar, sin importar el costo. «No basta con apartarla», dijo a alguien al teléfono, su voz suave pero cortante. «Quiero que todos sepan quién es, y quién no es». Mientras tanto, Isabela intentaba retomar su rutina. En el vestíbulo del hotel, sonreía a los huéspedes y llevaba bandejas de café como si nada hubiera cambiado. Pero el peso de la fotografía entregada por aquel desconocido seguía clavado en su mente. No sabía si la amenaza venía de un rival de Adrián o de algo más personal. Esa tarde, él apareció sin aviso, como siempre. Llevaba el ceño fruncido, el gesto tenso. «Tenemos que hablar», dijo, tomándola del brazo y guiándola a un rincón apartado. «Luciana está moviendo piezas. No es solo curiosidad, es una cacería». «¿Por qué?», preguntó ella, con el corazón acelerado. «Porque te ve como una debilidad mía. Y en su mundo, las debilidades se destruyen». Adrián rara vez mostraba miedo, pero esa vez sus palabras tenían un filo distinto. Antes de que pudiera explicar más, un periodista apareció con un bloc de notas y una sonrisa demasiado afilada para ser amable. «Señor Salvatierra, ¿es cierto que su nueva pareja trabajaba en este mismo hotel antes de conocerlo?». El silencio fue un golpe. Isabela sintió que todas las miradas cercanas se clavaban en ella. Adrián respondió con una calma tensa. «Mi vida personal no está en venta». Pero sabía que esa respuesta no cerraba la puerta, al contrario, la abría a más especulaciones. El periodista se alejó satisfecho, como si ya hubiera conseguido lo que buscaba. Esa noche, Adrián citó a Isabela en su apartamento. Desde las alturas del ventanal, la ciudad parecía tranquila, pero él sabía que era solo una ilusión. «Luciana va a intentar exponer cada detalle de tu vida. Y no le importará destruirte en el proceso».
Mi vida no es un escándalo, replicó ella, con una mezcla de orgullo y rabia. No tengo nada que ocultar. En su mundo, no se trata de la verdad, sino de la historia que puedan contar. Por un momento, se miraron en silencio. La distancia física entre ellos se acortó sin que ninguno lo planeara. Él alzó una mano y le apartó un mechón de cabello del rostro. No voy a dejar que te toque, susurró, y no estaba hablando solo de Luciana. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo instante, Luciana recibía un mensaje en su teléfono. Todo listo. Mañana sabrá quién es de verdad. El evento al que asistieron la noche siguiente parecía, a simple vista, otro compromiso social de los muchos que Adrián debía cumplir. Un salón amplio, decorado con flores blancas y luces tenues, mesas repletas de copas y conversaciones cruzadas. Isabela, con un vestido azul medianoche que él había enviado esa misma mañana, se sentía más segura en su papel, hasta que notó que algo en el ambiente era distinto. Las miradas no eran solo curiosas, algunas eran descaradamente evaluadoras, como si midieran el valor de un rumor. Luciana no tardó en aparecer, impecable en un vestido negro que absorbía la luz. Caminó hacia ellos con una sonrisa cortés y una copa en la mano, como si fuera una invitada más. Adrián, qué sorpresa verte tan bien acompañado, dijo, y giró su atención a Isabela. Creo que no hemos tenido el placer de hablar a solas. Antes de que Isabela pudiera responder, una pantalla gigante en el fondo del salón se encendió para proyectar imágenes de los invitados. Al principio, todo parecía un montaje elegante de la velada, hasta que, de repente, apareció una fotografía de Isabela uniformada, limpiando una mesa del hotel. El murmullo se transformó en un zumbido más agudo, y alguien dejó escapar una risa contenida. Luciana bebió un sorbo de vino, disfrutando del efecto. Todos tenemos un pasado, comentó con falsa inocencia. Lo importante es ser honesto sobre él, ¿no crees? El golpe había sido preciso. Isabela sintió que el aire se le atascaba en el pecho. Su rostro ardía, y por un segundo pensó en huir. Adrián, sin embargo, reaccionó con la rapidez de quien está acostumbrado a las crisis. Ella no tiene nada que esconder, dijo, alzando la voz lo suficiente para que varios lo escucharan. Trabajar no es motivo de vergüenza. Y si alguien aquí piensa lo contrario, quizás debería reconsiderar sus valores. Algunos asistentes evitaron su mirada, otros fingieron no haber visto nada. Isabela, aún con el corazón acelerado, entendió que él había intentado protegerla, pero el daño ya estaba hecho. La imagen, el murmullo, la humillación pública, todo se quedaría flotando en ese círculo social que vivía de las apariencias. Cuando salieron del evento, el aire frío le golpeó el rostro. No dijo nada hasta que subieron al coche. No puedo seguir haciendo esto, Adrián. No así. Si te alejas ahora, ellos ganan, respondió él, con una mezcla de frustración y súplica. Y yo no puedo permitirlo. Ella miró por la ventana, intentando contener las lágrimas. No estaba segura de si él quería protegerla por quien era, o por lo que representaba en su estrategia. Y esa duda dolía más que cualquier ataque de Luciana. Esa noche, sin avisar, Isabela decidió no volver al hotel al día siguiente. Se escondió en su apartamento, apagó el teléfono y se repitió que había terminado. Pero en el fondo, sabía que dejar a Adrián no sería tan sencillo como cerrar una puerta. La mañana siguiente, Adrián se presentó en un barrio que jamás había pisado. El coche de lujo parecía fuera de lugar entre las calles angostas, las fachadas descascaradas y los cables que colgaban como enredaderas caóticas. Los vecinos lo miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza, mientras él preguntaba por el número del edificio donde vivía Isabela. Ella abrió la puerta con el cabello recogido y un suéter viejo que no ocultaba la sorpresa en su rostro. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sosteniendo la puerta como si temiera que él quisiera entrar a la fuerza. No voy a dejar que termines así, sin más, respondió él, sin rodeos. Dentro, la pequeña sala olía a café y a pan tostado. La madre de Isabela, sentada en un sillón, lo saludó con cortesía, aunque con un dejo de confusión. Adrián inclinó la cabeza, respetuoso, y esperó a que Isabela lo guiara a la cocina. Allí,
sin la distancia elegante de un salón de eventos, se veían como lo que eran, dos personas intentando entender por qué no podían dejar de encontrarse. «No entiendes», dijo ella, apoyando las manos en la mesa. «Esto no es tu mundo. Aquí no importan tus trajes ni tus negocios. Por eso estoy aquí», respondió él. «Porque contigo, nada de eso importa». La sinceridad en su voz hizo que ella apartara la mirada. Adrián dio un paso hacia ella, y por primera vez no había un público ni una mentira que sostener. «Isabela, no eres mi debilidad. Eres lo único que me recuerda por qué vale la pena pelear». Ella tragó saliva, sin saber si creerle. Pero en ese momento, no importaban Luciana ni las fotos, ni los comentarios en voz baja. Lo único que importaba era que él estaba allí, en su cocina humilde, con las manos dispuestas a protegerla de todo, incluso de sí misma. Mientras él se marchaba, la madre de Isabela, que había observado desde el pasillo, se acercó a su hija. «Ese hombre te mira como quien no está acostumbrado a perder». Isabela sonrió con tristeza. «Quizá por eso me asusta». Afuera, Adrián se detuvo antes de subir al coche. El viento frío le erizó la piel, y en su mente resonaba una sola certeza: no podía permitir que Luciana ganara. No solo por él, sino porque había algo en Isabela que le había cambiado las reglas del juego. Si crees que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da, apóyame con un y sigue conmigo hasta el final. Lo que está por venir podría cambiarlo todo. Esa noche, mientras Isabela intentaba dormir, recibió un mensaje en su teléfono. No tenía remitente, solo una frase: «Mañana, todo el mundo sabrá tu verdad». La mañana amaneció gris, con nubes densas que parecían presagiar algo más que lluvia. Adrián llevaba horas en su oficina, revisando documentos y hablando por teléfono con un tono que mezclaba control y urgencia. Cuando colgó, se quedó mirando por la ventana, consciente de que lo que estaba a punto de hacer podía costarle más que dinero. Luciana había conseguido pruebas, o al menos eso afirmaban sus mensajes. En las manos equivocadas, no solo mancharían el nombre de Isabela, sino que abrirían la puerta a viejas heridas que él había logrado mantener enterradas. La única forma de evitarlo era exponer algo propio, algo que nadie esperaba que confesara. Esa tarde, durante una conferencia con la prensa reunida en un salón del centro, Adrián apareció impecable, pero con un brillo diferente en los ojos. Isabela, que había acudido sin entender del todo por qué la había citado allí, se colocó en un rincón, invisible para la mayoría. «Antes de que otros intenten contar mi historia a su manera», comenzó Adrián, con voz firme, «quiero decirles algo yo mismo». El murmullo cesó. Los flashes comenzaron a destellar. «Hace años, mi familia enfrentó una quiebra que casi lo destruye todo. Me reconstruí con mis propias manos, y sé lo que es perderlo todo. Por eso, respeto y admiro a quienes, como Isabela, han trabajado desde cero para llegar donde están». Las cámaras giraron hacia ella. Isabela sintió como el calor le subía al rostro. Adrián continuó. «Sí, trabajó en este hotel, y en otros lugares. No tiene nada que esconder. Y si eso es lo peor que pueden decir de ella, entonces están hablando de una mujer más valiosa que cualquiera de nosotros». El golpe de efecto fue impecable. Luciana, presente en la sala, mantuvo la sonrisa, pero su mano apretaba con fuerza la copa que sostenía. La narrativa que había intentado construir se le escapaba entre los dedos. Al final del evento, cuando la prensa se dispersó, Adrián se acercó a Isabela. «Acabo de darles algo mío para proteger lo tuyo», dijo, mirándola con intensidad. «Ahora la pregunta es, ¿vas a seguir huyendo?». Isabela lo miró sin responder. Sabía que ese gesto de sacrificio no era solo una jugada estratégica. Había algo más, algo que crecía cada vez que sus miradas se encontraban. Esa noche, en el silencio de su apartamento, repasó cada palabra que él había dicho. Y por primera vez desde que todo empezó, sintió que tal vez no era solo una pieza en su tablero. Tal vez, estaba en el centro de la partida. Mientras tanto, Luciana no se rendía. En su teléfono, un mensaje entró con un simple texto: «Plan B en marcha». Y esa era una frase que podía significar cualquier cosa, salvo rendición.
La noche del evento final llegó con un aire eléctrico que parecía recorrer toda la ciudad. El salón del Gran Hotel Mirador estaba preparado para una gala de beneficencia, pero esa era solo la fachada. Bajo el brillo de las lámparas y el murmullo de las copas, todos sabían que algo estaba por suceder. Isabela había aceptado asistir, no porque quisiera volver a ese círculo, sino porque ya estaba cansada de huir. Llevaba un vestido negro sencillo, sin joyas ni adornos, y caminaba con la espalda recta, como si no tuviera nada que ocultar. Adrián la esperaba junto a la entrada, impecable en un smoking, pero con una mirada cargada de tensión. Luciana apareció poco después, envuelta en un vestido rojo intenso que parecía hecho para robar miradas y dominar la escena. Se acercó con una sonrisa afilada. «Qué valiente de tu parte venir», dijo, clavando sus ojos en Isabela. Aunque, claro, no sé si lo llamarías valentía o inconsciencia. En ese momento, un grupo de periodistas se acercó, cámaras y grabadoras listas. Luciana aprovechó la atención y sacó un sobre de su bolso. «Aquí dentro está la verdadera historia de Isabela», anunció, con voz teatral. «La que no quieren que sepan». Antes de que pudiera abrirlo, Isabela dio un paso al frente. «No hace falta que lo leas tú. Lo haré yo». La sala quedó en silencio. Ella tomó el sobre, lo abrió y, sin temblar, leyó en voz alta: su trabajo como camarera, los turnos dobles, la enfermedad de su madre, las deudas que la habían obligado a aceptar cualquier empleo digno que pudiera encontrar. No había escándalos, no había delitos, solo una vida de esfuerzo y sacrificio. Si esto es lo que me hace indigna de estar aquí, entonces es este lugar el que debería avergonzarse, no yo, concluyó, con la voz firme. Hubo un murmullo de aprobación entre algunos invitados. Luciana, atrapada en su propio juego, perdió por un instante esa sonrisa calculada. Adrián se acercó, tomándole la mano. «Gracias por confiar en mí», susurró. «Y por no dejarme pelear solo». Ella lo miró, y en sus ojos no había solo gratitud, había una decisión tomada. Adrián, sin importarle las miradas, la atrajo hacia sí y la besó. No fue un beso tímido ni calculado, sino el de alguien que finalmente había derribado todas las paredes. Los flashes estallaron, pero ya no importaban. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, como el primer día en que todo empezó. Solo que ahora, no eran dos desconocidos fingiendo. Eran dos personas que habían atravesado mentiras, amenazas y prejuicios, y que, contra todo pronóstico, habían elegido quedarse. Cuando se apartaron, Adrián sonrió con esa mezcla de orgullo y alivio que rara vez mostraba. «¿Lista para lo que venga?» «Mientras sea contigo, sí». Se dieron la vuelta, ignorando a Luciana, que se quedaba sola en medio del salón, con un sobre vacío y una derrota que no podía disimular. Y así, lo que comenzó como 5 minutos de mentira se convirtió en la historia más verdadera de sus vidas. Porque, a veces, la fortuna no está en lo que posees, sino en la persona que se queda cuando todo lo demás se derrumba. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y acompáñanos en más relatos que demuestran que el amor, cuando es real, no entiende de apariencias.